Mis hermanos, buenos días. Dios le bendiga. Amén. Coloquémonos de pie, por favor. Vamos a orar antes de iniciar el sermón de esta mañana, ¿sí? Señor, te damos gracias. Te alabamos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque estamos aquí, Señor. A pesar de las complicaciones de transporte, hemos venido, Señor, a este lugar a congregarnos, Señor, para alabarlo, ser edificados, Señor, también en su palabra. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Gracias. Quiero comentarles de una historia que sucedió prácticamente hace 100 años. Y esto es de unos hermanos, los famosos hermanos Collier, unos hermanos estadounidenses. Estos hombres recibieron una fortuna de sus padres. Uno era graduado de ingeniería y el otro de estudios de derecho. Estos hombres compraron una mansión de 4 pisos en pleno Manhattan, pero fueron famosos por varias cosas. No solamente por la cantidad de dinero que heredaron de sus padres, sino también porque eran unas personas muy excéntricas y empezaron a guardar cosas en la casa. Cualquier infinidad de cosas. Periódicos todos los días, empezaron a guardar pianos de cola, pero resulta que en cuestiones de años pasaron unos días y los vecinos no notaron la salida y la entrada de estos hermanos. Llamaron a la policía para ver qué sucedía con ellos. Resulta que no pudieron entrar. Cuando llegaron al lugar, hermanos, encontraron esta edificación de esta manera. 4 pisos llenos prácticamente de escombros, llenos de basura. La policía no pudo entrar por la puerta, porque la puerta estaba llena de escombros, llena de periódicos amontonados desde el piso hasta el techo. Y por las ventanas no se podía entrar. Tuvieron que llamar a los bomberos para poder tener ingreso. Los bomberos también fracasaron al entrar por las puertas y por las ventanas. Cuando vemos, estos hombres pudieron entrar solamente abriendo un pequeño orificio por el techo. Fue la única manera que pudieron entrar estos hombres. Y cuando entran, vean la cantidad de basura simplemente en uno de los pisos. Y todo el resto de la casa era de la misma manera. Había un olor fuerte. Obviamente los hermanos habían muerto, pero habían pasado 6 horas entre los pasillos llenos de escombros para ubicar al primer hermano. Estaba a 6 horas de búsqueda en esa mansión de 4 pisos. El otro hermano no lo pudieron encontrar por la cantidad de escombros, sino hasta 18 días después de decenas de bomberos, decenas de policías, fue que pudieron encontrar el siguiente cadáver. Este hombre, hermanos, resulta que estaba, fíjense que a pocos metros del otro hermano, pero tardaron 18 días para poder ubicarlo. Era tanto los escombros, tanta la suciedad que tenían en la casa, que este hombre fue tapuzado por una torre de escombros dentro de su casa. ¿Saben que son 18 días para ubicar el otro hermano? Estando dentro de la misma casa. Fíjense que el inventario que había en esta casa era grande. Habían 10 pianos de cola, habían carros, habían impresoras viejas, habían periódicos, hermanos, por más de 15 años habían recolectado periódicos y habían 15 periódicos o 19 por día. Imagínense 19 periódicos por día, por 15 años. La cantidad de escombros, sillas desechables y cualquier tipo de hermano, de cosas que usted no se puede imaginar que guardan en la casa. Hicieron una limpieza hasta que tuvieron que demoler el lugar. Hoy los psicólogos llaman el síndrome de los hermanos Collier. Es el impulso de guardar escombros, de guardar basuras en el hogar, en cualquier área. Fíjense, hermanos, que aquí les gusta vivir así. ¿A ustedes les gusta vivir así de esta manera?
¿A quién le gusta vivir con su cuarto lleno de peroles, de escombros, de libros viejos por muchos años? Y muchas veces guardamos estos objetos diciendo que no, bueno, este libro era de cuando estaba en primer grado. Esta foto es cuando me la regaló mi vecina y cuando apenas existía la cámara fotográfica. Este recuerdito es del primer diente de mi hijo. Hermanos, yo he visto cosas así. Ojo, no lo critico, está bien. Tienen derecho a hacerlo. Pero fíjense, Yo conozco a alguien que tenía las colitas de cuando era niño. las colitas cuando era niña. Imagínense qué cantidad de cosas, hermanos, nosotros podemos guardar. Pero si no tenemos cuidado, estas cosas se convierten en basura, en escombros en nuestro hogar. Hermanos, yo cuando me mudé, tuve que botar muchas cosas, tanto mías como en la casa donde me ubiqué. Y todavía estoy botando cosas que no sirven, cosas que ya no tienen sentido, que ya no son, digamos, tienen un uso en esta época. ¿A quién de ustedes les gusta vivir en esas condiciones, hermanos, llena de escombros nuestro hogar? Yo estoy seguro que ninguno de nosotros nos gusta vivir de esta manera. Pero les digo algo, resulta que este puede ser el estado de muchos de nosotros hoy en esta mañana. Y no me estoy refiriendo a que tengamos nuestras casas llenas de libros, llenas de carros, de pianos, llenas de periódicos de por más de 20 años acumulados. Me estoy refiriendo a que nosotros podemos tener una condición parecida, pero en nuestra vida espiritual. Muchos de nosotros podemos tener recuerdos acumulados, cosas que nos hieren y muchas cosas que nos han hecho daño, que han estado guardadas en nuestro corazón, en nuestra mente. Y cuando venimos a ver, parece esto. Cuando hacemos un repaso en nuestro corazón y en nuestra mente, podemos tener esta misma cantidad de escombro, pero de heridas, de amarguras, de recuerdo. Y te quiero preguntar, ¿acumulas escombros en tu vida? Y esta respuesta es para usted con el Señor. Nosotros podemos tener, hermano, raíces de amargura. Podemos tener celos. Podemos tener en nuestro corazón, en nuestra mente, recuerdos que nos han hecho daño, de personas, de cosas que cuando nos acordamos, en vez de ser un recuerdo muy lejano, nos acordamos y sentimos el mismo dolor. ¿No les ha pasado? Hermanos, son escombros en nuestras vidas. Los celos, la desconfianza, la falta de oración, la falta de fe, compromiso con el Señor, todas estas cosas son escombros. Y de alguna manera también son escombros aquellas cosas que estaban bien en nuestras vidas, que al parecer estaban bien, pero llegó alguien o sucedió algo en nuestras vidas que todas esas murallas de fortalezas se derrumbaron. Y hoy están ahí y son escombros en nuestras vidas. Muchos de nosotros, hermanos, podemos estar en la misma condición. Y resulta que este era el estado de una ciudad. Cuando nos ubicamos en Nehemías, vamos a ver lo que sucedía con esta ciudad. Esta ciudad era una ciudad fortalecida en su época, con murallas fuertes, puertas de maderas bien establecidas. Pero esta ciudad se conformó, se descuidó y su desobediencia llevó a la ciudad a ruinas. Esta ciudad fue esclavizada, llegaron otro ejército y fueron esclavizados. Destruyeron las murallas, destruyeron las puertas, la ciudad quedó destruida. Cuando Nehemías llega a esta ciudad, vemos lo que dice. El capítulo 2, versículo 13. Aquí Nehemías dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Imagínese usted esa condición de una ciudad con las puertas de maderas quemadas, una ciudad con las
paredes de las casas caídas, con la muralla quemada, vuelta a escombros, vuelta a nada. Imagínese esa condición. Trasládese un momento en su mente. Imagínese ese momento. Un lugar tan fuerte llegó a quedar en ruinas. Y hermanos, esto no era de un día para otro. No era que llegó el ejército y a las semanas estaban los escombros. No, estos escombros estaban por mucho tiempo en la ciudad. Los muros caídos tenían casi 100 años. Las puertas quemadas, las casas derrumbadas, tenían casi 100 años. El problema era que la gente que aún quedaba ahí se había acostumbrado a vivir de esa manera. Se habían acostumbrado a vivir entre los escombros, así como estos hermanos Collier. Para ellos era normal ver los escombros caídos. Para ellos era normal ver una muralla que en algún momento representó seguridad, ver la muralla destruida en su ciudad. Para ellos habían normalizado eso. Y fíjense que nosotros hoy podemos estar viviendo de la misma manera, con nuestras murallas derrumbadas. Podemos estar viviendo con nuestras puertas quemadas, con aquellas fortalezas caídas, con desánimo, con decepción, con dudas. Podemos estar viviendo en el desespero del día a día. Y para usted eso puede ser murallas caídas. Pueden ser las puertas de su hogar caído. Imagínese vivir en su casa y que su puerta no funcione. ¿Cómo se sentiría usted? Inseguro. Sentiría de repente débil ver que su puerta de su casa no tiene cerradura o que por la ventana pueden entrar. De la misma manera se sentía aquel pueblo en aquella ciudad. Y en nuestra vida personal podemos considerar escombros todo aquello que no nos edifica, todo aquello que no nos permite avanzar hacia el Señor. Y hermanos, esos escombros solamente usted lo sabe, usted y el Señor. Hermanos, y quiero comentarle algo. Estos escombros en su vida, que solamente usted sabe cuáles son, pueden causarle la muerte. ¿Por qué? A estos hermanos Collier acostumbraron a guardar muchas cosas en su vida, muchos escombros, y fueron los escombros lo que le causaron la muerte a estos hermanos. Uno de ellos fue aplastado por una torre de escombros. Y me refiero a que los escombros pueden estar matando tu vida espiritual. ¿En qué sentido? La amargura, la ira, la desesperación pueden estar matando tu alegría. La duda, el afán por el trabajo, por el dinero, pueden estar matando tu fe. Los celos, las angustias, las peleas, la desconfianza pueden estar matando tu paz con el Señor y pueden estar matando tu relación con tus amigos, con tus hermanos, con tu esposo, con tu esposa, con tus vecinos. Todas estas cosas pueden estar matando nuestra vida espiritual. El afán por las cosas materiales también pueden estar matando nuestra dependencia con el Señor. El afán del dinero pueden estar matando, hermano, la oración, tiempo para dedicarle al Señor cada día. Fíjense que el pueblo se había desanimado cuando empezaron a construir. El pueblo se había puesto de acuerdo para construir nuevamente la ciudad, pero eran tantos los escombros que habían que ellos no podían encontrar las piedras válidas para la edificación del muro. Eran tantos los escombros que habían empezado simplemente a construir, pero no habían salido primero de aquellos escombros que estaban alrededor del muro. Los escombros dificultaban la labor. Y yo le quiero decir esta mañana, hermano y hermana, si usted quiere edificar su vida en Cristo, usted primero tiene que salir de los escombros en su vida. Escombros que por mucho tiempo han estado ahí y usted se ha hecho la vista gorda. Cuando leemos en Nehemías 4:10, dice la palabra que los obreros se habían cansado, porque eran muchos los escombros. Dice, la fuerza de los acarreadores se han debilitado
y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Puede ser que usted tenga tantos escombros en su vida que usted se sienta agotado, se sienta que no puede construir y edificar en el Señor. Pero ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué cosas no te dejan avanzar en tu vida? ¿Cuáles son esos escombros que no te dejan avanzar en el Señor? ¿Cuáles son esos escombros que no te dejan avanzar en tu trabajo? ¿Cuáles son esos escombros que no te dejan avanzar en tu comunidad, en tu familia? ¿Cuáles son esos escombros que no te dejan avanzar en tu matrimonio? Que no te dejan avanzar con tu relación con Dios. Hermanos, todos tenemos escombros y muchas veces estos escombros no nos dejan avanzar en Cristo. Yo no quiero que usted me diga cuáles son esos escombros. Lo que el Señor quiere es que usted los identifique y que usted haga su parte. Y que al identificarlos, usted tome acciones contra esos escombros. ¿Qué puedes hacer para quitar esos escombros en tu vida? Quiero contarle una historia. En la parte de siembra, el labrador siembra, y no solamente siembra y se va y descansa, no, él siembra la semilla, la riega, cuida la maleza, corta lo que no le sirve a la planta va creciendo y le va quitando las hojas secas, le va quitando las ramas que se están dañando, la va podando, porque si él no hace esto, esas ramas secas, esas hojas que están infectadas de algún tipo de virus, van dañando las otras hojas. Esas ramas llenas de virus van dañando otras ramas. Y si el labrador no viene y poda la mata se puede dañar. Y si el labrador quiere que la mata dé buenos frutos, el labrador tiene que cuidar la mata. Hermanos, todo aquel que quiera edificar su vida en Cristo, todo aquel que quiera crecer en el Señor, tiene que dejarse limpiar por la obra redentora de Cristo en su vida. Tiene que dejarse limpiar. Tiene que permitirle al Señor que entre a su vida y que haga los cambios necesarios. Muchas veces nosotros no dejamos que el Señor obre en nuestras vidas. Así como la planta que deja que el labrador la pode, la limpie, la fertilice, así nosotros, hermanos, tenemos que dejar que el Señor haga en nosotros. Tenemos que dejar que el Señor nos limpie. Y fíjese que no solamente el trabajo queda ahí, tenemos que dejar que el Señor nos limpie y también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Voy a poner un ejemplo de mi día a día en la casa. Nosotros vivimos en nuestro apartamentico, en nuestra casa, y muchas veces el piso parece estar limpio. Usted observa el piso y está limpio. Ve la cocina y se ve limpio. Ve la sala y se ve limpia. Ve el cuarto y se ve el piso limpio. Pero cuando usted agarra una escoba, cuando yo agarro una escoba, mi esposa agarra una escoba y empezamos a barrer desde el cuarto, no vemos nada. No hay sucio en el piso. No se ve a simple vista. Pero cuando empezamos a barrer por las esquinas, por debajo de la cama, y empezamos a pasar por toda la casa, la cocina, la sala, no hemos terminado de llegar a la sala, hermanos, cuando ya hay un tumulto de basura. Además, tenemos 3 gatos. La cantidad de pelitos que van soltando es notable, pero a simple vista no se ve. Cuando empezamos a barrer el polvo de la calle, los pelitos de los gatos, el sucio, también que uno trae de la calle, hermanos, créanme que se ve una cochinada. Se ve que hay sucio en la casa y a simple vista no se ve que no hay nada. O sea, no se ve que hay sucio. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no agarramos la escoba, no pasamos coleto, no barremos, no nos vamos a dar cuenta que hay sucio en nuestra casa. De la misma manera, así tenemos que hacer nosotros, hacer nuestra parte, agarrar la palabra de Dios y filtrar nuestra vida a través de ella, nuestros pensamientos,
lo que decimos, lo que hacemos, lo que tenemos oculto, lo que más nadie sabe, lo que no sabe tu hermano, lo que no sabe el pastor, lo que no sabe tu esposa, lo que no sabe tu esposo, lo que solamente el Señor sabe. Cuando agarramos la palabra y lo llevamos toda nuestra vida a la palabra, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que parecen estar limpias, que parece que están en buen estado, pero cuando hacemos un recorrido en nuestra área, nuestra vida, nuestro corazón, en nuestra mente, nos damos cuenta que hay escombros acumulados, que en las esquinas de nuestro corazón, de nuestra mente, tenemos ciertas cantidades de escombros acumulados, que alguna vez pensamos que habíamos perdonado, que pensamos que alguna vez habíamos votado, pero resulta que están ahí. ¿Usted quiere saber si tiene escombro en su vida? Moléstese. Moléstese con alguien. Y usted se va a dar cuenta de lo que dice. ¿De qué cosas usted va a traer a sus labios? ¿De cuántas cosas va a traer a su mente? Y cuando usted sea capaz de reconocer y se dé cuenta de lo que está haciendo, diciendo, pensando, se va a dar cuenta que tiene escombros en su vida. Hermano, y si yo no hago un repaso en mi vida diariamente, esos escombros van a permanecer ahí. La ciudad de Judá se había acostumbrado por casi 100 años a vivir entre los escombros. Ellos continuaban su vida, continuaban sus labores, sus cosas, pero ahí estaban los escombros, a simple vista. Cuando Nehemías hizo el recorrido por la ciudad para ver el estado de la ciudad, se dio cuenta que había lugares que estaban, sí, libres. Pero cuando empezó a recorrer las puertas, las orillas de la muralla, habían zonas que no podían pasar con la cabalgadura. Un burro, un caballo, un carruaje no podía pasar por esos lugares porque estaban llenos de escombros. Tenían que primero apartarlos para continuar el viaje. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en nuestra vida? Primero, dejar que el Señor haga su parte en nosotros. Que Él quite de nosotros todo aquello que no nos está ayudando de alguna manera. Ser consciente de lo que nosotros somos. Somos pecadores, no somos perfectos. Cometemos errores, sí, pero tenemos que dejar que el Señor, la gracia del Señor, su misericordia, cada día limpie nuestras vidas. Y tenemos nosotros que hacer nuestra parte. Limpiar las esquinas de nuestro corazón. Limpiar cada centímetro de nuestra mente. ¿Qué dice el Señor en Isaías? El Señor en Isaías 43, el versículo 18, dice: no os acordéis de las cosas pasadas. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Muchas veces nosotros somos un álbum, un diccionario de palabras que le pueden herir a otros. Un álbum de recuerdos que sabemos que no están bien. Cosas que han pasado a una semana, 3 años, 2 años, 15 años, y que cuando las recordamos, ¿qué causa en nuestro corazón? Empezamos a inquietarnos, empezamos a sentir lo mismo como si fuera ese día hace 15 años. Hermanos, el Señor nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Qué más podemos hacer nosotros en nuestra parte? Filipenses capítulo 3, del versículo 13 en adelante. Dice aquí Pablo: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero fíjense en esta parte que viene. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si usted quiere crecer en el Señor, edificar su vida, tiene que salir de los escombros, no acordándose de las cosas pasadas, y ciertamente olvidando lo que queda atrás. ¿Para qué, hermanos? Y aquí se dice Pablo: y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Y usted puede correr a la meta con escombros en su vida? Le pregunto, hermano. Resulta que muchos de nosotros estamos corriendo esta carrera con escombros. No quiero decir que lo hagamos,
pero sabemos muy bien que no es la manera correcta. Que no es la manera correcta. Cuando vemos la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 21 en adelante, vemos algo, que no fuimos los únicos. No fuimos los únicos en pasar por esto. No somos los únicos. Usted que está sentado, no eres el único que está pasando por esto. Cristo también pasó por esto. El Señor aquí dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Cristo también padeció por lo mismo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y quién, hermano, es ese? Es Dios. No somos los únicos, pues tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, que cuando hablaban de Él no abría su boca. Cuando lo amenazaban, Él encargaba la causa a aquel a quien juzga, y ese es Dios. Nosotros tenemos que dejar todas nuestras cargas al Señor. Hagamos un repaso, hermano. Yo le invito a que esta mañana usted haga un repaso en su mente y en su corazón. Tal vez le duela lo que recuerde y lo que sienta, pero identifique esos escombros en su vida. Tenga la humildad de hacerlo. Identifique aquellas cosas que usted sabe en el fondo que están mal. Aquellas cosas que si usted, como muchas veces yo digo, alguien se enterara de lo que está haciendo, le daría vergüenza. Saque esos escombros de su vida. Y no lo estoy juzgando, sino que le estoy diciendo que para continuar en el Señor, para seguir adelante en Cristo, usted tiene que hacer su parte. Dejar que el Señor haga en su vida y usted tiene que hacer su parte. No recordando las cosas pasadas, extendiéndose hacia adelante, prosiguiendo a la meta. Y vean lo que dice más adelante en la palabra de Dios. Vamos a ubicarnos en Hebreos. Hebreos capítulo 12, del versículo 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué tiene que hacer usted, hermano, para seguir en esta carrera? Despojarse de todo peso que le asedia. Todo escombro en su vida le está limitando muchas cosas en edificación en Cristo. Así que para proseguir en la meta, tiene que despojarse de muchas cosas que le asedian, de todo peso. ¿Y qué dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se asentó a la diestra del trono de Dios. Deja que Dios haga en ti y haz un recorrido y empieza a desechar aquella basura. Empieza a desechar en tu vida todo aquello que tú sabes que está mal. Empiezas a cambiar el lenguaje. Empiezas a cambiar la forma en que te expresas. Empiezas a cambiar tu mentalidad. Si usted quiere avanzar en el Señor, tienes que hacer esto. Si no lo haces, vas a ser uno más como en Judá, que ya habían pasado 100 años, generaciones nuevas habían nacido ahí y se habían acostumbrado a los escombros. Pero cuando Nehemías llegó, ellos fueron conscientes en el estado en que estaban. Nehemías dice, vean el estado en que estamos, las puertas están quemadas, la ciudad está derrumbada, levantémonos y edifiquemos. Si usted quiere seguir en el Señor, hermano, seguir adelante, creciendo cada día, no estancándose en la palabra, usted tiene que hacer su parte, dejar que el Señor haga. Y usted va a empezar a notar cómo su vida empieza a ser transformada por la palabra de Dios. Y esto que le estoy diciendo esta mañana no es mi palabra, es la palabra de Dios. Así que, hermanos, ¿qué tienes que hacer? Primero, dejar que el Señor haga. Ora. Así te duele, hermano, recordar aquellas cosas. Así te duele perdonar.
Tienes que hacerlo para continuar adelante. El Señor dice que muchas veces nuestras oraciones tienen estorbo. Y esos estorbos son aquellos pensamientos, aquella amargura, aquel dolor. Fíjense que los corredores, cuando dice aquí en Hebreos, despojándonos de todo peso que nos asedia, siguiendo adelante, esos corredores prácticamente corrían con ropa muy ligera. Y algunos corredores corrían sin ropa, hermanos. En aquellas Olimpiadas, en aquellos Juegos, ellos corrían sin nada, porque la ropa de la época le limitaba el movimiento. No podían correr para llegar con eficiencia a la meta. Y estos hombres se despojaban de todo peso para poder correr con ligereza hacia la meta. Hermanos, de la misma manera, nosotros tenemos que hacer lo mismo, despojarnos, dejar que el Señor haga y nosotros hacer su parte, hacer nuestra parte. Vamos a orar, mis hermanos, ¿sí? Vamos a levantarnos y vamos a empezar desde hoy a identificar esos escombros y pedirle al Señor que nos ayude a identificarlos, porque muchas veces nosotros no tenemos la valentía, hermano. Que el Señor nos dé la valentía para hacerlo y empezar a tomar acciones contra esos escombros en nuestras vidas, ¿sí? Señor, te damos gracias. Te alabamos, Padre. Te damos gracias porque su palabra nos confronta, Señor. Porque su palabra nos enseña lo que debemos hacer. Le damos gracias, Señor, porque muchas veces no somos capaces de reconocer lo que hacemos. Le pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, porque somos pecadores. Es su gracia, Señor, que nos sostiene. Son sus misericordias, Señor, cada día la que nos ayuda a seguir adelante. Le pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude a identificar esos escombros y a hacer nuestra parte. Le pedimos, Señor, que usted nos limpie, Señor. Que usted quite de nosotros aquellas cosas que no nos ayudan a seguir adelante. Queremos ser cada día mejores para usted, Señor. Queremos crecer en su palabra. Señor, siga transformando nuestras vidas. Le damos gracias, Señor, porque hasta ahora nos hemos mantenido en la meta, en el camino hacia la meta, Señor. Denos fuerza, Señor. Le alabamos, Padre. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor.